Con el gusto de saludarles, este es su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 100.3 de FM y en el 1200 de AM, transmitiendo desde la hermosísima ciudad de Santiago de Querétaro en México. Y recuerden, también nos pueden seguir a través de nuestra página de internet www.rtq.mx o pueden también seguir este programa grabado más adelante en mi página de YouTube, Andrés Mares, en la lista Reflexiones. Y bueno, pues hoy nos toca reflexionar sobre la importancia, la relevancia de nuestras creencias. De hecho, el título de nuestra reflexión de hoy es "Creas con lo que crees". Y pues sí, es una realidad que nuestras creencias están determinando nuestras creaciones. Esas creaciones pueden ser positivas, pueden ser negativas, pueden tener que ver con lo que deseamos, pueden tener que ver inclusive con lo que tememos, pero al final son las que están haciendo posible nuestras creaciones personales. Las creencias son poderosas, las creencias son, digamos que, condicionantes de nuestra experiencia de la vida. Iba a decir determinantes, pero no, en realidad no son tan determinantes porque podemos cambiarlas, pero sí definitivamente condicionan nuestra experiencia de vida. Y hay que entender primero qué son, luego cómo operan, para finalmente disponernos a identificar cómo podemos cambiarlas. Entonces, en primer término, ¿qué son nuestras creencias como tales? ¿Qué las conforman? Bueno, nuestras creencias, para plantearlas de una manera simple, no son otra cosa que aquello que damos por hecho. Es decir, aquello que simplemente no cuestionamos, aquello que damos como una realidad, la tomamos como una realidad, constituye una creencia. Es una afirmación o es una negación que hacemos respecto a algo o respecto a alguien, ojo, porque también nuestras creencias versan sobre los demás y sobre nosotros mismos. De hecho, afirmamos o negamos a través de una creencia. Cuando yo digo, no creo que esto sea así, o yo creo que esto es así, pues queda más que claro el poder, la influencia que ejercen sobre nuestro diario actuar. Y ojo, porque nuestro diario actuar es el que está generando los resultados que están contribuyendo a nuestra calidad de vida. Entonces, si queremos cambiar los resultados que obtenemos en nuestras vidas, no será suficiente con cambiar nuestra forma de actuar. Eso podrá funcionar durante un tiempo, pero no de manera permanente. Para modificar de verdad el resultado de fondo y de manera permanente, de manera definitiva, tenemos que cambiar la manera de pensar. Y eso se traduce a un cambio de creencias. Nuestro sistema de creencias establece básicamente 3 categorías de apreciación. Mis creencias determinan o establecen, ya caí en el determinismo, no determinan, configuran lo que planteamos como posible, primera categoría, o sea, las creencias me están diciendo lo que es posible y lo que no es posible en mi vida. Luego, mis creencias me están diciendo qué es lo que merezco o lo que no merezco, segunda categoría. Y finalmente, mis creencias me están planteando qué es lo que vale la pena y lo que no vale la pena, tercera categoría. Entonces hay una categoría de posibilidad, hay una categoría de mérito y hay una categoría de valor que están rigiendo nuestras vidas, nos están rigiendo nuestra manera de proceder, porque en el fondo nos estamos comportando de acuerdo a lo que creemos que podemos o no, de acuerdo a lo que creemos que merecemos o no, y de acuerdo a lo que creemos que vale la pena o no.
Y eso es fundamental en nuestras vidas. Entonces, si yo quiero cambiar los resultados de mi vida, seguramente que tengo que trabajar en las 3 categorías de creencias. Tengo que cambiar lo que considero posible, porque tal vez un resultado negativo se sigue presentando en mi vida porque no creo posible cambiar las condiciones para que se presente otro resultado distinto. Y seguramente llegará un momento, si no es que ya me encuentro en ese momento, en el que creo que merezco esa situación por un tema que no me he perdonado, por un tema del que me siento culpable, y entonces una manera de castigarme es a través de esa creencia que me lleva a pensar que eso es lo que me merezco y por lo tanto es lo que voy a seguir obteniendo. Y finalmente, pues lo que creo que vale la pena o no, ¿no? Si yo creo que no vale la pena el esfuerzo, el sacrificio, la determinación que se requiere para cambiar mi condición de vida, pues no la voy a cambiar. Así de simple. Ahora, todo esto opera en un nivel inconsciente. La realidad es que no estamos todos los días recordándonos conscientemente, acuérdate Andrés que esto no se puede, o acuérdate Andrés que esto sí se puede, o acuérdate Andrés que esto es lo que mereces y esto no lo mereces, o ten presente Andrés que esto es lo que vale la pena o lo que no vale la pena en tu vida. No es así como opera. Las creencias operan de una manera mucho más sigilosa, de una manera mucho más escondida, por decirlo de alguna manera. Pero a ver, antes de detenernos en la manera en la que operan, vamos a retomar qué son. Y bueno, más bien, ¿de qué están compuestas las creencias? ¿Cuáles son los ingredientes que establecen que le dan forma a una creencia? Pues son 2, básicamente son 2. El primer ingrediente se llama referencia. El segundo ingrediente se llama experiencia. Es decir, nuestras creencias están compuestas, están constituidas por referencias y por experiencias. Las referencias tienen que ver con lo que otros nos han dicho sobre distintas realidades de las que formamos parte, o distintos aspectos de la realidad de la que formamos parte, mejor dicho. Si otros me dijeron que yo no era bueno para algo, entonces esa referencia, de tantas veces que me lo dijeron, o debido a la intensidad con la que me lo dijeron, entonces se volvió realidad en mí. Sí, yo no soy bueno para eso. O si alguien me dijo durante mucho tiempo o de una forma muy intensa, no te mereces esto, me lo puedo llegar a creer y entonces se convertirá en una premisa de realidad en mi vida. Y si alguien me dijo, no, Andrés, esto no vale la pena, hombre, ya ni te esfuerces, me lo puedo terminar creyendo, tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Que en este proceso de validación, entre comillas, a través del segundo ingrediente, que es mi propia experiencia, pues voy reforzando las referencias de las que fui sujeto. Ahora, no necesariamente todas las experiencias tuvieron el antecedente de una referencia, ¿no? Pudo haber sido a la inversa. Pudo suceder que primero tuve la experiencia y de ahí salió la referencia. Ahora sí que el orden de los factores, en este caso, no altera el producto. Sigue formándose una creencia. Igualdad si empezó por una referencia o por una experiencia. Lo que sí sucede es que se refuerzan una vez que se han dado las dos. Una vez que las referencias de otros se han convertido en una creencia, en mí, pues es muy probable que luego termine convirtiéndose en una experiencia. Perdón, en una experiencia recurrente. Y eso refuerza la creencia. O al revés, puede ser que de tanto repetirse la experiencia,
se termine validando la referencia. Entonces, como vemos, es pues un círculo cerrado en el cual se retroalimentan unas a las otras, las referencias a las experiencias y las experiencias a las referencias. Y en esa retroalimentación, en ese bucle que se da entre las dos, pues se va reforzando. Lo cual con el tiempo pues se van convirtiendo en profecías de autocumplimiento, como se les llama. Pero no porque sea necesariamente así o porque tenga necesariamente que ser así, sino porque yo lo estoy convirtiendo de una manera condicionada en un principio de vida. Por eso, bien decía Henry Ford, que ya sea que pienses que puedes o que no puedes, tendrás la razón. ¿Por qué? Porque lo estás decretando tú, lo estás haciendo realidad tú. No es algo que te esté tocando por una especie de infortunio o de castigo divino. No, a ver, te lo estás creando tú, porque lo estás creyendo. Creas con lo que crees. Y las creencias son poderosas por la emotividad que generan y el estado anímico en el que nos mantienen. Porque esa es otra. Es muy común que cuando me preguntan cómo pueden gestionar sus emociones, pues yo les responda, pues gestionando tus creencias, trabajando sobre tu sistema de creencias. Porque una vez que modificas tu estructura, tu sistema de creencias, toda tu dimensión emocional se transforma, para bien o para mal, porque se pueden reestructurar las creencias para bien o para mal. Eso es así. Por eso, amigas, amigos míos, es importante lo que estamos reflexionando hoy. Teniendo claro lo que son las creencias y su importancia, entonces a continuación vamos a ver cómo operan. Cómo es que, aunque ya me adelanté un poco con el tema de las referencias y de las experiencias, vamos a ver con más detalle, cómo se entrelazan esas afirmaciones o negaciones con mi emotividad y cómo la emotividad a su vez con lo que estoy dispuesto a hacer o no hacer y finalmente eso pues, con el resultado final que estoy obteniendo. Entonces, ¿cómo operan? ¿Cuál es el mecanismo de nuestras creencias? Bueno, en primer término, se sirven, mejor dicho, de nuestra emotividad, de nuestro sentimiento, para crear validez en su planteamiento. O sea, yo tengo que sentir certeza respecto a algo para que la creencia esté operando de manera eficiente. Es decir, lo que genera, emocionalmente hablando, la creencia es certeza. Y esto es muy importante y muy poderoso. ¿Por qué? Porque nuestra mente se dispone a la acción por la certeza. Al contrario, cuando hay incertidumbre, cuando no hay certeza de algo, la mente duda. Y entonces lo más probable es que no mueva a la acción, no nos mueva a la acción. En la medida en que tenemos certeza de algo, en esa medida nos sentimos más confiados y por lo tanto más animados a la realización de algo. Por el contrario, en la medida en que no sentimos tanta certeza y más bien hay desconfianza, hay duda por la incertidumbre que conlleva, en esa medida más bien nos retraemos y tendemos a no actuar. Eso es la famosa aversión al riesgo. Una persona con un bajo nivel de aversión al riesgo será más lanzada, más emprendedora, estará más dispuesta a pues jugársela, como se dice coloquialmente, porque el tema de lo mal que pueda salir pues no le afecta tanto o no le preocupa tanto. Sea porque confíe en sus posibilidades o en sus capacidades, o sea porque en el otro extremo
sea porque sea indiferente, sea una persona hasta irresponsable, pero el hecho es que una persona con baja aversión al riesgo está más dispuesta a actuar que una persona con alto nivel al riesgo. ¿Quién está bien y quién está mal? Pues ninguno de los dos está bien y ninguno de los dos está mal. Más bien, la conveniencia de un alto nivel de aversión al riesgo o de un bajo nivel de aversión al riesgo tiene que ver con la situación que estamos enfrentando. Porque la situación es la que nos ubica en si nos conviene tener más alto o más bajo nivel de aversión al riesgo. Cuando hablamos de desarrollo humano, una de las características o uno de los frutos de que realmente lo estamos logrando es esa flexibilidad con la que podemos movernos más hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha, dependiendo de qué convenga más de acuerdo a cada situación. No está logrando un auténtico desarrollo humano quien se queda de forma rígida arriba y no está dispuesto a bajar, o en la izquierda y no está dispuesto a irse a la derecha, o viceversa. Entonces, cuidado, porque una manera en que podemos medir el auténtico desarrollo personal es a través de su capacidad para adaptarse a lo que está sucediendo y desde esa adaptabilidad generar la mejor respuesta, la que más convenga, de acuerdo a la realidad que se esté viviendo. Por eso las creencias también, lo vamos a ver en su momento, tienen que ser más flexibles. O al menos tenemos que contar con una dotación de creencias más amplia para podernos apoyar en la que nos convenga de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Entonces, si yo estoy enfrentando una situación muy peligrosa, me convendrá tener un alto nivel de aversión al riesgo. Pero si yo estoy enfrentando una situación en donde la relación beneficio-pérdida es asimétrica, como se dice en el mundo de la inversión, es decir, lo que puedo ganar es muchísimo más grande que lo que puedo perder, entonces sí nos conviene un bajo nivel de aversión al riesgo. Ahora, aclaración, un bajo nivel de aversión al riesgo no significa ser temerario o ser imprudente o ser insensato. A ver, en ciertos contextos de juego, pues no pasa nada. Si yo me voy al casino y voy con una cantidad de dinero específica que no me afecta si la pierdo, y entonces el objetivo es divertirme, bueno, pues ahí cero nivel de aversión al riesgo. Diviértete, porque ahí estás pagando por divertirte. Y si aparte llegas a ganar, bueno, bienvenido. Pero si una persona va al casino con el dinero de su renta y lo pierde, pues bueno, a ver, eso ya no fue un tema de ser valiente o de ser lanzado. Eso fue un tema de ser irresponsable e insensato, por decirlo de una manera suave, ¿no? Pero ya sabemos a qué me refiero. Entonces, como ven, depende de cuál sea la situación y cuáles sean los resultados esperables. Nosotros tendremos ese nivel de riesgo más alto o más, en ese nivel de aversión más alto o más bajo, dependiendo de la situación que estemos, en la que nos encontremos en un momento dado. Y también de los resultados que esperemos, cabe decirlo. Porque, por ejemplo, si estamos hablando de que quiero conquistar a otra persona que me interesa mucho y ya quiero hacer vida de pareja, pues ahí tengo que tener un bajo nivel de aversión al riesgo, porque si lo tengo muy alto, pues nunca me voy a atrever a acercármele y sacarle plática y pues primero buscar un nivel de amistad y luego conquistar a la otra persona. Bueno, ya sabemos, ¿no? O en el mundo de las ventas, pues tengo que tener prácticamente cero nivel de aversión al riesgo, porque si no, no voy a salirme a vender, así de simple. Bueno, entonces, dicho lo cual, la certidumbre que genera la creencia es lo que le confiere su poder. Y lo interesante del caso es que eso es independiente de si el grado de certeza
tiene fundamento o no con la realidad. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo muy simple. Una persona que tiene, pues eso, miedo de salir a vender. Y en donde, a pesar de que tiene la certeza de que le va a ir muy mal, pues no hay un fundamento real de que pues, le vaya a ir así. Más bien es una percepción proveniente de esa creencia que le genera un sentimiento que parece real, pero que no se basa en la realidad. O sea, no porque yo sienta algo, quiere decir que tenga razón en sentirlo. Vamos a plantearlo de esa manera. O una persona que le da miedo viajar en avión, pues no tiene fundamento su miedo. Al menos no en la proporción que pudiera estarlo experimentando al grado de no subirse a un avión. Es una creencia. Se trata de una creencia. Las creencias son como mapas, ya lo hemos planteado así, mapas que tenemos que corroborar con el territorio, pero no pretender negar el territorio o desvirtuarlo, distorsionarlo, mejor dicho, por pensar que no coincide con mi mapa, entonces el problema debe estar en el territorio. No, el problema está en el mapa. Y por eso hemos de estar dispuestos a modificar el mapa. Ya lo veremos eso en la tercera parte de nuestra reflexión. Entonces, ¿cómo opera? Paso número 1, genera certidumbre sobre algo, positivo o negativo. Paso número 2, esa certidumbre se traslada a mi actuar o no actuar. Es como esa fuerza de energía motriz que necesita de la tracción para poder generar el movimiento. Bueno, un coche, bueno, pues antes era el diferencial, ahora es la tracción delantera o trasera o en las cuatro, ya en las cuatro ruedas, pero la tracción es la que hace posible que la energía que libera el motor se convierta en movimiento. Pues algo similar pasa. La creencia, ¿no?, es la que conduce, el sentimiento de certeza es el motor y la acción es la tracción, la que hace posible el movimiento. O no, porque también puede ser que lo tengamos en neutral y entonces no se mueva el automóvil, pues igual en nuestras vidas. Y los resultados pues, son los que finalmente tienen que ver con la acción. Por eso, en realidad es como la ley de la atracción, es importante también sumar la acción. Porque mucha gente piensa que la ley de la atracción es una especie de lámpara de Aladino, en donde por arte de magia se nos van a presentar las cosas en la vida. Algunas podrán ser así, pero otras van a requerir de un plan de acción de nuestra parte. Aunque no tengamos claro desde el inicio inclusive el plan de acción. Ok, pero hay que actuar finalmente. Entonces, ¿cómo opera la creencia? Pues la creencia genera un sentimiento de certeza. El sentimiento de certeza me valida la acción o me la invalida. Y la acción es la que me genera el resultado. Ese es el mecanismo que sigue una creencia. Esa es la forma en que yo puedo permitir que la creencia se haga cargo de mi experiencia de vida y por la vía de resultados de mi calidad de vida. Por eso es importante que abarquemos a continuación, después de la pausa, el cómo podemos trabajar sobre nuestras creencias para realmente empezar a hacernos cargos de nuestra vida y no ser simplemente pues una secuencia de lo que se gestó en nuestro sistema de creencias en nuestra infancia. Porque como bien diría Will Durant, nuestro pasado no es nuestro futuro. No se vayan, sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros y a los que se acaban de incorporar a nuestro programa. Bueno, pues estamos hablando sobre las creencias. Creamos con lo que creemos, es como se intitula nuestra reflexión de hoy.
y hemos planteado qué son cosas, son afirmaciones que damos por hecho, constituidas por referencias y por experiencias, y operan a través del sentimiento de certidumbre que nos generan, lo cual nos mueve a actuar o a no actuar, dependiendo de la situación, y eso se traduce a resultados específicos que son los que determinan pues, nuestra calidad de vida finalmente. Entonces, ¿cómo trabajamos sobre nuestro sistema de creencias? Bueno, las creencias las cambiamos pues de una manera similar a como podemos cambiar un hábito, porque al final la creencia pues tiene una estructura de hábito. O sea, es una forma habitual de estar pensando de la misma manera. ¿Y cómo cambio un hábito? ¿Cuáles son los pasos para cambiar un hábito? ¿Cuáles son los ingredientes? Vamos a decirlo así, para poder trabajar sobre nuestros hábitos. Bueno, el primer ingrediente pues es la intención. O sea, no hay nada que termine haciéndose realidad en la vida de ninguna persona si no está precedida por la intención de hacerlo realidad. La intención es el primer paso. De hecho, en una reflexión reciente, hablábamos de que la intención es lo que cuenta, justamente por eso. Porque la intención es la que nos mueve hacia. Entonces, lo primero, aunque suene obvio, es lo más determinante. Tengo que tener la intención de cambiar mis creencias. Pero no cualquier nivel de intención, hay que aclararlo. Tiene que haber un nivel de convicción en esa intención. Porque si se queda en un nivel de simple deseo, pues me gustaría cambiar mis creencias, no va a ser suficiente para poder lograrlo. Tenemos que llegar a una convicción. Una convicción que genere, primero que nada, el enfoque que se va a requerir para generar el cambio. Y ahí viene el segundo ingrediente, la atención. Yo tengo que tener la intención de trabajar sobre mi creencia. Y he de centrar mi atención en ello. Y específicamente, ¿sobre qué o cómo centro mi atención? Bueno, sobre los dos ingredientes de la creencia. Es decir, primero, las referencias. O las experiencias. Ahí cada quien puede elegir. Centro mi atención en cambiar las experiencias o centro mi atención en cambiar las referencias. En mi experiencia, es mejor irnos por las referencias. Las experiencias pueden ser un poco drásticas, como para empezar por ahí. No sé, pongo el caso de una persona que quiera, pues no sé, vencer una fobia a las alturas, por ejemplo, y entonces quiera cambiar su creencia, que al final eso es una fobia, una creencia muy intensa, y entonces se force a sí misma a subir azoteas o a subir escaleras elevadas. Y a ver, no digo que no funcione así, pero el proceso es muy desgastante, el proceso es muy angustiante en este ejemplo y no necesariamente tiene que ser así. En cambio, si empezamos por las referencias, la cosa puede salir mucho mejor, puede salir antes y puede salir con menor nivel de desgaste. A veces será inevitable que nos vayamos directamente por las experiencias, porque la creencia esté teniendo que ver con una conducta muy destructiva y entonces pues sí, hay que trabajar sobre las experiencias directamente, pero siempre en paralelo con las referencias, ojo. ¿Y qué significa centrar nuestra atención en la referencia? Pues convertirla en autorreferencia y cambiarla. O más bien al revés, cambiarla convirtiéndola en autorreferencia. Esto es muy interesante. Si bien la mayor parte de nuestras creencias son heredadas de personas que tuvieron mucha influencia en nuestra infancia,
padres, maestros, tíos, padrinos, hermanos, hasta amigos pudo darse el caso. Eso no significa que no podamos transformarlas en autorreferencias y cambiarlas. Por ejemplo, si alguien nos dijo, es que eres una persona que no piensa las cosas, y se me quedó como creencia por la referencia recurrente, que luego vino a ser reforzada como experiencia, o por la experiencia que fue la que generó la referencia externa, como sea, da igual, insisto, el orden de los factores no altera el producto, ¿ok? Entonces yo puedo convertir esa referencia, eso que me dijo esa persona, en una autorreferencia. Yo sí soy bueno para, o yo sí merezco tal, o yo sí creo que vale la pena aquello. O sea, asumo la referencia como algo que a partir de ahora yo elijo afirmar o negar, pero yo lo elijo. Habitualmente basado en un resultado que quiero lograr. Entonces, yo determino mi nuevo inventario de referencias y empiezo a centrar mi atención en ello, en esa afirmación. Y entonces viene el siguiente ingrediente, que es la intensidad. Porque si yo primero, no tuve la intención a nivel de convicción, y segundo, no me planteo la referencia con intensidad, mi subconsciente no se la va a creer, literalmente. No se la va a creer. Aquí hay dos aspectos cruciales, lo cual me lleva al siguiente ingrediente de una vez, que son intensidad y repetición. Las claves del cambio son esas. No nos compliquemos. Intensidad, repetición. Entonces, si yo, vamos a pensar, ¿no?, que mi nueva referencia es, soy capaz de hacer realidad lo que me propongo, porque a lo mejor la referencia del pasado es, tú nunca vas a lograr tus objetivos, y yo digo, a ver, sí, yo soy capaz de hacer realidad lo que me propongo, pero no lo digo con suficiente intensidad o no lo repito el necesario número de veces, va a seguir el programa de yo no soy capaz de lograr lo que me propongo. Va a seguir vigente porque no ha sido desplazado con intensidad o con repetición, y de hecho con las dos. Veamos con más detenimiento intensidad. Si yo digo así, ¿no?, como en automático, como mecánicamente, yo soy una persona capaz de lograr lo que se propone, sin esa energía, sin ese nervio interior, no me va a mover. El subconsciente ni lo va a apelar, ni lo va a tomar en cuenta. Si nos pasa a nivel consciente, ¿no?, a veces el que alguien nos diga bajito algo, pues ni lo pelamos. Pero si alguien nos dice, a ver, escúchame bien lo que te voy a decir, por supuesto que jala nuestra atención. Pues igual, lo que me diga en el diálogo interno está siendo efectivo para bien o para mal, justamente por esos dos componentes, por la repetición y por la intensidad. Y la muestra clara es cómo solemos pensar en los problemas, pues con intensidad y de manera repetida. Por eso nos quitan el sueño, por eso nos tienen ansiosos, por eso nos pueden enfermar, porque nuestros problemas sí los estamos pensando de manera intensa y repetitiva. Por eso terminan
haciéndose mayores y además recurrentes en nuestras vidas. Bueno, pues la solución o el contrapeso tiene que ser igual. Tengo que planteármelo de una manera intensa y de una manera repetida. Si no, no va a funcionar. Y entonces yo me digo con intensidad, yo soy capaz, yo Andrés Mares soy capaz, y si me lo digo frente al espejo, aún mejor, yo, y viéndome a los ojos en el espejo, porque hay personas que sí lo hacen frente al espejo, pero no se ven a los ojos. Ya perdió eficacia. Pero si sí me lo digo con intensidad, yo, Andrés Mares, sí soy capaz de hacer realidad lo que me propongo. Y lo digo no varias, sino muchas veces al día. Con esa intensidad, llegará un momento, no sabemos exactamente cuál, pero llegará un momento con certeza en que ¡pum! Se va a hacer el cambio de programa mental. Se va a reprogramar nuestra mente. Pero tuve que ser incisivo, tuve que ser insistente para que realmente suceda. Y claro, eso jala mi atención y mantiene mi intención en el nivel de convicción. Entonces, esa es la secuencia, amigas, amigos míos. Esa es la secuencia. Intención, atención, intensidad, repetición. Si yo cuido esa secuencia, voy a poder cambiar lo que sea en mi vida. Lo que sea. Si yo no sigo esa secuencia, o nada más la sigo parcialmente, olvidémoslo, no vamos a poder lograr. A lo mejor lo logramos temporalmente por un efecto de la fuerza de voluntad, pero no de manera definitiva y mucho menos permanente. Entonces, ¿por qué es importante cambiar nuestro sistema de creencias? Porque, como lo vimos al inicio, son los que determinan nuestra percepción y apreciación de lo que es posible, de lo que es meritorio y de lo que es valioso. Y esos tres rangos, esas tres categorías, son las que están determinando hacia qué me muevo o hacia qué no, y por lo tanto los resultados que obtengo en mi vida. Entonces, hay que identificarlas. Un paso fundamental en el proceso es identificar mi actual sistema de creencias. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pues de una manera simple. Me pongo a considerar los resultados negativos en mi vida y sobre esa base identificar las creencias que están detrás de esos resultados. Resultados asociados al dinero, resultados asociados a la salud, resultados asociados hacia el amor, resultados. Si yo estoy teniendo resultados negativos financieramente hablando, físicamente hablando, emocionalmente hablando, a ver, entonces tengo que anotar, a ver, este resultado negativo no lo quiero, este tampoco, este tampoco, este tampoco. A ver, me refiero a resultados habituales. Digo, todos somos imperfectos y pues cometemos errores y nos fallan las cosas. Entonces a veces tendremos resultados negativos, aunque lo normal, lo habitual sea que obtengamos positivos. Se vale. No, me refiero a esos resultados negativos que están siendo recurrentes, que ya son comunes, frecuentes en nuestras vidas. Me refiero a esos resultados. Entonces ahí sí, lo identifico, lo anoto y digo, a ver, ¿qué creo al respecto? ¿Por qué creo que se está presentando ese resultado en mi vida? Y es entonces cuando vamos a poder identificar la creencia. Y entonces, ¿qué pasa? Ya que identifiqué la creencia, la empiezo a desmantelar. ¿Cómo? Cuestionándola. Es interesante darnos cuenta de cómo algo tan condicionante a nuestras vidas puede ser tan frágil
a la hora de quererlo desmantelar. Y la manera de hacerlo es cuestionándola, porque lo que le da su poder a la creencia es el hecho de que no la cuestionamos. Pero en el momento en el que nos detenemos y decimos, a ver, ¿por qué creo eso? ¿En qué me baso? Ya empezamos a dar un paso muy grande en nuestra transformación. Y entonces sí, ya dándome cuenta de que lo más probable es que no me base más que en puras referencias o en experiencias, pero que puedo cambiar, ok. Entonces ahora sí, sigo la secuencia. Paso número 1, intención. Paso número 2, atención. Paso número 3, intensidad. Paso número 4, repetición. Sobre todo los últimos dos, mantenerlos en el mismo nivel. Porque si yo dejo de repetir o yo le bajo a la intensidad, ya dejo de prestarle atención y entonces la intención pierde su eficacia. Y lo que acabo de plantear como estrategia para el cambio de creencias aplica también como estrategia para el cambio, insisto, de cualquier hábito. ¿Lleva su tiempo? Sí. Y eso hay que tenerlo presente porque vivimos inmersos en una sociedad que sigue pretendiendo resultados inmediatos en todo. No. Aunque la tecnología nos ha hecho posible en ciertos aspectos de la vida, la naturaleza sigue siendo lenta en generar resultados. Ahora, ¿qué tan lenta? Bueno, pues depende de la intensidad y la repetición. Mientras mayor sea tu intensidad y tu repetición, será menos lenta. Será menos lento el cambio. O, si lo queremos ver, será más próximo. Si lo queremos ver así. Pero si yo hago pocas repeticiones o las hago con poca intensidad, entonces va a ser muy largo el proceso del cambio, si es que llega a darse el cambio. Es como el ejercicio físico. Si vas al gimnasio y haces las rutinas con flojera, o sea, poca intensidad, o vas al gimnasio de vez en cuando, poca repetición, a ver, pues no va a haber forma de que tus músculos se desarrollen, por favor. No hay forma. Y no tendría por qué haberla. Se requieren de procesos en donde la perseverancia es el factor fundamental. Entonces, ojo con la intensidad, ojo con la repetición, por favor. Porque son los dos mecanismos que mantienen la atención centrada en el cambio y la intención viva. ¿Por qué vienen los desalientos? ¿Por qué vienen los desánimos? Porque cedimos en la intensidad y o en la repetición. ¿Se vale tomar descansos? Sí. Si uno no puede estar yendo al gimnasio diario con la misma intensidad y con la misma repetición porque truena. No, me queda claro. Se valen descansos. Pero descansos que no se conviertan en pausas prolongadas y extendidas e indefinidas en el tiempo. Eso es lo que no se vale. O sea, se vale que yo vaya al gimnasio, volviendo a la analogía, se vale que yo vaya al gimnasio 3 veces por semana, pero que sean las 3 veces y súper intensas. O las 4, o las 5. Lo que no se vale es que un día vaya, una semana vaya todos los días y luego no vaya 2 semanas. Eso es lo que no aplica. A ver, más bien, eso es lo que no funciona. Hablemos en términos de funcionalidad. Lo que funciona es la frecuencia, la recurrencia y la intensidad. Con descansos, porque no podemos mantener el mismo nivel todo el tiempo, de acuerdo. Inclusive en el día. A lo mejor yo me pongo a trabajar sobre la nueva referencia con intensidad media hora al día, ¿no? Me siento, cierro mis ojos o frente al espejo, agarro y me digo, yo sí puedo, yo sí merezco, yo sí creo que vale la pena esto o lo otro, va. Pero que sea con toda tu intensidad y que sea repetidamente.
Ujú. No se vale el porque no funciona, el de vez en cuando, o el, pues, ¿cómo le podemos llamar? El flojamente, perezosamente, decidiosamente. No. Se requiere intensidad y se requiere repetición. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces sí, podemos aspirar a cambiar cualquier creencia una vez que haya sido cuestionada, ojo. Ahora, ojo, tampoco que se interprete esto como que hay que cuestionar todo nuestro sistema de creencias. A ver, ok, sí, pero no significa que tengamos que deshacernos de todo el sistema de creencias. Habrá creencias que sí tenga sentido conservar. Y las conservamos, no pasa nada. Al contrario, sería una torpeza de nuestra parte no conservarlas, si son funcionales. Pero nos estamos refiriendo a las que no lo son, las que no son funcionales por obsoletas, por irreales o simplemente por negativas. Sobre esas sí nos vamos y nos vamos con todo. Y vámonos una por una, por favor. No pretendamos cambiar todo nuestro sistema de creencias de un solo golpe, porque eso tampoco es real. Pues es así, amigas, amigos míos, como hemos llegado al final de este programa. Gracias como siempre por su amable compañía, gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Y pues nada, recordarles como siempre que me pueden contactar a través del correo info@andresmares.com por si quieren participar de alguna de mis masterclass, por si quieren sesión de coaching individual o simplemente compartirme lo que sea, una duda, un comentario, una sugerencia, ya saben, siempre serán bienvenidos. info@andresmares.com. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.